soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid desde hace 31 años. Soy además el secretario de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ingeniería Biomédica y soy docente investigador, claro. Entonces, dentro de la parte de investigación, pues actualmente dirijo el Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro de Tecnología Biomédica y como docente pues imparto clase pues, en varias titulaciones. Fundamentalmente me concentro más en mi docencia en el grado de Ingeniería Biomédica y el máster en Ingeniería Biomédica, pero también doy algunas clases, digamos, en el máster de Ingeniería de Telecomunicación y en el grado de Ingeniería de Tecnologías y Sistemas de Telecomunicación. Estando en la universidad, pues los canales habituales de comunicación, pues por ahí me vino la información, no recuerdo exactamente si sería a través de un correo electrónico o cómo, pero vamos, la forma habitual en que llegan la comunicación de las muchas actividades que se hacen en la universidad, ¿no? Lo que pasa es que en este caso yo estaba como muy predispuesto a algo así, ¿no? Es algo que yo siempre he pensado, como siempre, tampoco voy a decir siempre, pero no, digamos, no va madurando como docente, como investigador, y esta iniciativa pues encajaba muchísimo con las ideas que yo he ido también madurando en mi propia cabeza sobre cómo me gustaría que hiciéramos las cosas. Entonces he visto aquí una oportunidad de poder trabajar en este sentido con muchas más personas a nivel internacional, porque además no puede ser de otra manera, tiene que ser a nivel europeo, y entonces, bueno, pues realmente me he sentido sumamente ilusionado y desde que lo conocí enseguida quise participar bueno, en lo que pudiera ser. Básicamente tendríamos los tres ámbitos que hemos entendido que son los más, en los que más innovación hace falta, en los que más actividad en definitiva, porque definen un poco los paradigmas de donde se va a desarrollar la atención a los enfermos, la promoción de la salud. El tercero pues incluye todo, ¿no? Realmente ya hemos visto cómo cada vez está más claro que el ambiente, a través de todo en realidad, desde la contaminación, por ejemplo, que es quizá un clásico, pero también la presencia de ruido, que se camine más o que se camine menos, incluso la infraestructura viaria, cómo está hecha, en fin, todo esto influye muchísimo. Yo particularmente, dada mi posición que me dedico más bien a los temas de desarrollo de dispositivos o para diagnóstico, quizá también para terapia, en fin, pues yo estaría más bien en la parte última, ¿no? La parte de la prevención, la diagnóstico temprana, el contexto, bueno, este tipo de cosas. Pero vamos, yo digo que realmente hay una clara interrelación entre las tres, ¿no? Bueno, es una cosa esencial, que realmente sin eso no tendría sentido. Hoy en día, obviamente, la Unión Europea, desde luego, incluso, en fin, hay que salirse fuera, incluir el resto de países del mundo, pero vamos, claramente la Unión Europea no se puede pensar nada que no tenga ese ámbito, es como sería una cosa así absurdo, ridículo y no llevaría a nada. Entonces es fundamental que haya un gran número de universidades implicadas, en primer lugar, pero no solamente universidades, otros organismos, como también he dicho en algún momento anteriormente, es que sin la participación activa, clarísima de la sociedad a través de tus distintos ámbitos, empresarial, administrativo, regulatorio, de población a través de las asociaciones, por ejemplo, pues esto no tenía sentido. Entonces me parece muy importante. De hecho, en cierta manera es insuficiente lo que hay mucho, no cabe duda, pero debe llegar más lejos, debe llegar a todas partes realmente. Si no una colaboración directa, que eso quizá pueda ser excesivo, no sé, aquí hay temas ya que son de gestión y que del propio proyecto, que ya no tengo yo participación directa, pero de luego sus efectos y la recogida de información, en fin, la interacción tiene que ser muy amplia, si no, no tendría sentido. Los estudiantes son, diría que el objetivo fundamental de toda esta actividad, porque mientras son estudiantes, porque se trata de que reciban una formación tanto en contenidos como en metodología que realmente sea adecuada a los desafíos que van a tener que afrontar cuando dejen de ser estudiantes, y porque luego, efectivamente, cuando ya no sean estudiantes y ya pasen al mundo profesional, en fin, a sus vidas privadas y su vida en sociedad, pues es el momento en el que tendrán que ser capaces de afrontar los desafíos y los cambios
que ocurrirán y que no podemos prever ahora mismo de forma 100%, así que tienen que estar formados y preparados para lo desconocido, en cierta manera, ¿no? Eso aplica a todos, no solamente a Health in the City. En realidad, las cosas que hago en el laboratorio de instrumentación y nanomedicina, en el Centro de Tecnología Médica, están todos muy alineados con la comunidad realmente, porque afrontan desafíos bueno, que están incluidos ahí. Quizá de los proyectos, podemos decir, más alineados, pues tiene que ver el trabajo que hacemos para el desarrollo de tecnologías de apoyo a las personas con discapacidad visual, en el que tenemos bueno, pues, una línea de trabajo de intentar generar nuevas herramientas, nuevas tecnologías para facilitar la inclusión, la autonomía personal y, en definitiva, que puedan tener una vida con igualdad de oportunidades comparados con las que tiene cualquier persona que no tenga ese problema de discapacidad visual, ¿no? Cuando se desarrolla tecnología para grupos con, digamos, particularidades desde el punto de vista de su autonomía, como por ejemplo la discapacidad visual, luego ocurre que si se desarrollan bien, esos desarrollos acaban por servir para todos, acaban por ser útiles para todas las personas, ¿no? Y eso es algo que bueno, que también es muy gratificante, ¿no? Trabajamos también en tecnología, en el uso de desarrollo de tecnologías para nanomedicina, ¿no? De ahí el nombre del laboratorio. Y en este caso hacemos tecnologías que puedan ser aplicadas como parte de terapias anticancerígenas. Entonces aquí estamos teniendo unos problemas muy importantes, porque voy a decir que sí que estamos teniendo problemas realmente muy importantes, en el sentido de que son tecnologías que pueden ser sumamente prometedoras, por eso trabajamos en ellas, pero que arrostran unas dificultades importantes porque se trata de hacer unos cambios, digamos, en el paradigma de cómo se aplican ciertos fármacos y ciertos medios respecto de lo que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, hay que superar barreras regulatorias importantes que están ahí con toda razón, porque efectivamente el cuerpo humano es realmente un lugar en que uno puede experimentar así alegremente, al contrario, y claro, eso, pues, desde el punto de vista de la ingeniería también hay que adaptar nuestro pensamiento a que hay cosas que puedes pensar, pero a lo mejor no es tan fácil de hacer o no se pueden hacer directamente, y bueno, pues eso tiene, pero bueno, por eso mismo también es sumamente interesante, ¿no? La verdad se ha dicho. Entonces, bueno, eso es un poco, además son las dos grandes líneas de trabajo que tengo en mi laboratorio. Realmente la que supone mayor dificultad para mí es la segunda, la del uso de las tecnologías contra el cáncer particularmente, porque hay grandes complejidades de tipo en cuanto a los materiales, a la electrónica que hay que desarrollar, a las dificultades regulatorias, como decía antes. Entonces, bueno, pues está asumiendo un trabajo, digamos, que está llevando más tiempo, ¿no? El conseguir resultados. Ahora estamos teniendo ya por fin buenos resultados en algunos temas y estamos muy contentos por ello, pero sí, esa quizás es la más compleja. Además tiene una dificultad que, bueno, es una tecnología que está muy alejada todavía de los pacientes, ¿no? Mientras que cuando trabajamos con discapacidad visual, pues por el contrario es muy gratificante.